Pues sí, saludos a todos los seguidores de Swing Completo, de Swing Latino, del béisbol de Grandes Ligas, específicamente a todos los fanáticos de los Astros de Houston. Estamos a punto de comenzar la temporada de MLB 2025 y regresamos con un nuevo capítulo de este podcast en órbita con los Astros. Hoy tenemos el placer de contar con Nico Bianchi, parte de nuestro colectivo de Swing Completo, y que también sigue a los Astros de Houston en Con la Base Llena. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo para ti, un saludo también para toda la familia de En órbita con los Astros. Un placer estar invitado acá en tu podcast para hablar del conjunto sideral y de todo lo que viene en esta temporada. Ya este martes 18 de marzo es el Opening Day para los Dodgers y los Cubs. Los Astros el 27 de marzo. Ya en 10 días vamos a estar viviendo el inicio de la temporada y las ansias, y también los fanáticos quieren saber qué jugadores van a estar en el roster, quiénes tienen posibilidad, los prospectos que han despuntado en este Spring Training, y todo esto lo vamos a estar tocando el día de hoy en este episodio especial. Así mismo es, Nico, prácticamente ya terminando el Spring Training, todo lo que es la pretemporada de una nueva campaña de las Grandes Ligas. Los Astros han estado trabajando en conformar su roster de cara al Opening Day, y de todo esto, como bien tú decías, vamos a estar conversando en este episodio número 10 de podcast. Estuvimos bastante tiempo fuera, algunos problemas personales, pero ya estamos de vuelta con toda la cobertura de los Astros de Houston. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta comenzamos con este capítulo de podcast en órbita con los Astros. Pues sí, Nico, faltan apenas 10 días para el Opening Day de manera oficial, ¿no?, de la temporada de MLB 2025, aunque como bien tú decías, en solo unas horas, Dodgers y Chicago Cubs estarán dando los primeros pasos de esta nueva campaña. Pero en el caso de los Astros, han bregado con bastante, altibajos, diría yo, durante la Liga de la Toronja, aunque es bastante común esto en el Spring Training. Los cuerpos técnicos dedican toda esta pretemporada a mover piezas, a poner situaciones de juego específicas que luego podemos ver en la temporada, y más bien el resultado de los partidos es lo que menos interesa. No obstante, los Astros dentro de la liga tienen ya 13 victorias. Creo que tienen 4 o 5 de manera consecutiva. Sí, así es como tú lo dices. Creo que en este Spring Training lo menos importante para las organizaciones es el resultado de cada juego. Creo que importa más el desempeño individual de ciertos jugadores. Obviamente los caballos llegan como un poco más tranquilos, por decirlo de alguna manera, los que ya tienen su puesto seguro. No importa si no ponen buenas estadísticas en el Spring Training, lo importante es que puedan empezar a tomar el ritmo, a los bateadores a enfrentar lanzadores en vivo, tomar el timing con su swing, los lanzadores a hacer bullpen, buscar la zona después de tantos meses. Todo lo contrario, Ale, a estos jugadores que tienen que llegar al Spring Training a demostrar y a poner números porque tienen que ganarse un puesto. Hay varios de ellos en la organización de los Astros de Houston, así que hay que tomar con pinza esto de los resultados, juegos ganados y perdidos en el Spring Training. Hay que más bien enfocarse en la preparación de cada jugador, sobre todo a algunos que tienen tiempo sin decir presente, algunos que están tocados. En el caso de hasta José Altuve, que está haciendo una adaptación a una nueva posición, creo que han sido los temas que más se han mencionado en este Spring Training de los Astros de Houston. Otro tema que hay que estar siguiendo de cerca es a Christian Walker, quien no ha estado jugando por una pequeña molestia en el oblicuo, este mismo oblicuo que le estuvo dando problemas el año pasado. Hasta el momento, la esperanza de los Astros es que esté listo para el Opening Day. No ha vuelto a jugar desde ese problema, pero hay optimismo en la organización de los Astros de tener al flamante primera base recién contratado en la agencia libre, listo para el próximo 27 de marzo. Sin duda alguna, Nico, tú has resumido parte de lo que ha estado ocurriendo en el Sprint Training con los Astros. El caso de Altuve preocupa, también es algo normal que está bateando menos de 200 en este Sprint Training, pero ocurre normalmente cuando un pelotero está cambiando de posición defensiva. Es evidente que siempre hay algún tipo de afectación en la producción ofensiva. Ahora bien,
Altuve también ha tenido algunas imprecisiones como jardinero izquierdo. Hace unos días cometió un error bastante grosero por ahí atrás por el left field. Pero en sentido general, yo estaba tratando de ver los videos que se han ido compartiendo en las redes sociales y creo que está haciendo una adaptación lo más positivo posible en este punto. O sea, un pelotero que también se ha hablado bastante de su posible incursión. O sea, tiene un camino ya recorrido hacia el Salón de la Fama de Cooperstown y este movimiento podría estar afectando estos números en la segunda parte de la carrera. Sin embargo, debido quizás a algunas deficiencias que mismo Altuve ha tenido como defensor de la segunda base, quizás este espacio que se está abriendo en el left field de los Astros debido a que Jordan va a estar ocupando más tiempo como bateador designado, permita que Altuve haga esos ajustes a la defensiva y poquito a poquito se vaya adaptando a su nueva posición. ¿Qué piensas sobre este tema? Sí, yo creo que mucho se ha hablado sobre esto y que le puede afectar. Yo lo veo al contrario, por lo mismo que tú dices. Esto puede beneficiarle a José Altuve porque ya en la segunda base estaba poniendo números en las analíticas bastante bajos. Ya estaba por debajo del promedio de la liga, marcando negativo en varias de estas analíticas, como son los outs por encima del promedio, los OAA, también el UZR, el DRS, todo este tipo de métricas nuevas, analíticas, como le llaman ahora, la sabermetría, indicaban que José Altuve ya no estaba entre los mejores segunda bases defensivos de la liga, que en algún momento llegó a ganar un guante de oro, José Altuve. Entonces yo creo que a la larga el cambio al left field lo podría beneficiar, porque apuntando al tema del WAR y a todas estas estadísticas globales que se tienen hoy en día, creo que podría esto ayudarle a tener un mejor WAR. Todo dependerá, como tú lo dices, si esa adaptación no le termina afectando a la ofensiva. Ahí es donde está la clave, que Altuve pueda seguir produciendo como siempre lo ha hecho como segunda base y que este cambio a los jardines no termine influyéndole a él. Ya hemos visto como a otros peloteros les ha pasado que el cambio de posición le puede afectar, pero los Astros lo ven más del punto de vista que más le podría afectar a Altuve el mal trabajo que estaba haciendo en la segunda base que ahora pasar al jardín izquierdo, que en teoría sería una posición menos demandante que la segunda base para esta etapa de su carrera. Además, confían bastante en las piernas, en la velocidad y en el terreno que puede cubrir José Altuve en los jardines. Y el error que tú mencionabas, claramente se vio perdido en el batazo, un batazo alto y que el viento estaba soplando bastante fuerte en West Palm Beach. Lo decía Joe Espada y lo decía él. Una de las claves es que nosotros jugamos en un estadio techado, claro, y entonces no voy a tener que preocuparme por ese problema en la mitad de los juegos de la temporada. Así que por allí ya por lo menos tengo un espacio ganado, porque decía José Altuve que el tema del sol y del viento es una de las más complicadas para adaptarse cuando estás pasando de ser un infielder a ser un jardinero. Así que el punto de vista que el Dakin Park sea techado es un punto a favor para José Altuve. Solo que, bueno, también tiene que adaptarse a que es una pared diferente, más corto en cuanto a espacio, pero también más alta. Tiene que aprender a jugar los rebotes. Tiene un rinconcito después cuando pasa hacia el lugar de los bullpen. Todo esto tiene que trabajarlo José Altuve. Esperemos que no termine pasándole factura a la hora de los números ofensivos. No ha estado bien en este sprint training, pero creo que ha sido algo también común para él. No batear bien en los sprint trainings. Si revisamos los sprint training anteriores de su carrera, tiene varios con promedio de 200, 220, su promedio vitalicio en sprint training, de hecho está por debajo de 300, batea más en temporada regular que en sprint training José Altuve, y aún empezando la temporada él se suele calentar para la segunda mitad, él normalmente comienza lento, así que esperemos que sea simplemente esto y no que lo esté afectando también el cambio de posición, porque es todo lo que se ha estado hablando de José Altuve, poco se ha hablado de su ofensiva, todo se centra en el cambio de posición al jardín izquierdo. No, de hecho, dándole un poquito de datos a los seguidores, está bateando 185 en este sprint training, 5 hits en 27 veces al bate, tiene un doblete, 3 anotadas, un jonrón y 5 impulsadas. O sea, yo creo que es parte de lo que tú estás diciendo, Nico. Incluso hacías mención de algo muy importante, que es que el left field del estadio de los Astros de Dakin Park tiene estas particularidades que tú estabas mencionando, y creo que la mayoría de cierto punto va a ayudar a Altuve a este nuevo cambio de posición. Además, da un poquito de flexibilidad en el line-up diario de los Astros. Pues ahora Mauricio Dubón va a tener que estar jugando mayor tiempo en la segunda base. Jordan Álvarez va a ser el designado prácticamente toda la temporada. Bueno, con estos cambios nuevos que hubo, Isaac Paredes jugando en tercera por Alex Bregman, y el caso de Christian Walker, aunque como bien tú decías estaba con una lesión, que todavía vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante,
todavía no se sabe si va a estar listo para el Opening Day, y eso va a influir considerablemente en la manera en que los Astros formen su roster de 26 para el inicio de la campaña. Además del tema de Altuve, también se estuvo hablando bastante durante toda la pretemporada de cómo se iba a estar manejando el staff de picheo. De esto vamos a estar hablando en un segundo tiempo. El caso bueno de Walker, que se incorporó al equipo, los nuevos 2 fichajes que hubo alrededor de la segunda base, Guillorme, el venezolano, también Brendan Rodgers. O sea, son bastantes movimientos que han hecho los Astros. A manera global, ¿qué opinión tienes sobre todo lo que ha hecho la gerencia en este sprint training? Sí, un equipo de los Astros de Houston completamente renovado. Se fueron 2 figuras importantes como Kyle Tucker y como Alex Bregman, pero me parece que la gerencia ha buscado la manera de llenar estos huecos de manera estratégica, manteniendo siempre, tratando lo más posible de mantenerse por debajo del CBT, del impuesto al balance competitivo, algo que Jim Crane y Dana Brown han tenido como norte en estos últimos años. Si bien es cierto que igual los Astros tienen una de las nóminas más altas de la MLB, no están gastando a diestra y siniestra sin importarles nada, sino el tema financiero es algo que se ha estado cuidando bastante, y de esta manera, bueno, se han movido para reemplazar a piezas como Bregman y como Tucker, que iban a estar alrededor de los 30 millones anuales, con otros jugadores más baratos, como es el caso de Isaac Paredes. Los Astros tienen mucha fe en Isaac Paredes. Él en sus métricas tiene que es un Deadpool hitter, es decir, ala mucho la pelota y muchos elevados jalados. Y teniendo en cuenta lo que mencionábamos del left field, del Daikin Park, que es un left field corto, podrían sacarle el máximo provecho a Isaac Paredes, que ya dio muestras con los Tampa Bay Rays, conectando más de 30 cuadrangulares, que puede ser un bateador importante en las grandes ligas. Así que con este ajuste en un estadio mucho más cómodo para él, a diferencia del Wrigley Field, que desde que lo cambiaron al Wrigley Field se le complicó mucho conectar cuadrangulares, porque estamos hablando de unos del left field más profundos y más complicados de sacar la bola en las grandes ligas. Ahora uno de los más amigables en el Daikin Park, y yo creo que Isaac Paredes tiene todo para hacer el trabajo aquí con los Astros de Houston. Y otra firma que me pareció muy interesante, la de Brendan Rodgers, un bateador que ha demostrado tener habilidad, puede batear para promedio, además puede conectar unos 10, 15 cuadrangulares por temporada, 20, 25 dobles. Solamente es cuestión de que se mantenga saludable y consistente. Eso sí, él ha puesto muy buenos números en su carrera, pero jugando en Colorado. Sus splits dentro de Colorado son muy buenos, pero fuera de Colorado no le ha ido tan bien. Por eso el propio equipo de Colorado no le dio contrato para esta temporada, lo dejó agente libre, aunque todavía podían ofrecerle contrato en el arbitraje, y los Astros lo terminaron firmando con un contrato de liga menor, con invitación al campo de entrenamiento. Y a mí me parece que con lo que he visto de Brendan Rodgers y los numeritos que ha dejado en el sprint training, tiene todos los números ganados para ser el segunda base titular de los Astros en el Opening Day. Hay que ver también cuál sería el respectivo movimiento, porque como indicamos, él no está en el roster de 40, tienen que añadirlo al roster de 40 y allí posteriormente ingresarlo en el roster de 26, pero me parece que Brendan Rodgers puede ser una pieza muy interesante para los Astros, porque además en la defensa también significaría un upgrade importante en cuanto a José Altuve. Brendan Rodgers ganó el Guante de Oro en el 2022 y es un segunda base muy capaz, así que yo creo que este es un punto muy importante para los Astros, que buscaban reforzar el infield. Saben que perder a Bregman ya es una baja importante, así que buscaban, como decir, esos outs que se están perdiendo ahora en tercera, buscarlo en otra posición, y para eso es que llega Brendan Rodgers, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de lanzadores que tienen los Astros que inducen a roletazos. El staff de picheo de los Astros necesita de una buena defensa en el infield, y por eso viene la apuesta por Brendan Rodgers, que además para colofón ha bateado bien en el sprint training, y esto es importante para que termine ganándose una posición allí en el line-up titular del manager Joe Espada para el Opening Day. Contrario que Mauricio Dubón no ha estado tan bien en el sprint training, probablemente Dubón va a estar de igual manera en el roster del equipo grande como super utility, ya que puede jugar en el cuadro, también puede jugar en los jardines, puede jugar en la primera base, Dubón, pero probablemente sea con este rol de utility. En algún momento se pensó que Dubón podría ser el segunda base titular. Creo que en este sprint training le ganó la batalla Brendan Rodgers. Todavía no hay una decisión final, pero desde mi perspectiva me parece que Rodgers tiene bastantes posibilidades de quedarse con la posición y que Dubón se quede como el utility. Bueno, sí, Nico, complementando un poco lo que estabas compartiendo por acá con los seguidores, precisamente los Astros atendiendo al impuesto de lujo, en algún punto
se habló sobre la llegada de Nolan Arenado, sobre todo con el caso de primera base de Walker, que también tuvo, o sea, que ha estado teniendo problemas con las lesiones. Sin embargo, han mantenido el roster tal cual lo tienen a día de hoy, y pienso que si por algún motivo Walker no puede estar en el Opening Day, van a buscar una solución dentro de la franquicia. Incluso también llegó el caso de Ben Gamel, el jardinero derecho que estuvo jugando con los Astros ya anteriormente, y han sido quizás los principales movimientos que ha hecho el equipo en esta temporada baja, precisamente como bien tú estabas comentando, para buscar redondear el mejor equipo posible de cara a la venidera campaña. Los Astros siempre son favoritos, aunque en algún punto de la temporada baja salió un artículo donde decía que hasta Oakland iba a estar por encima de los Astros en esta campaña, pero bueno, vamos a ver finalmente cómo se desenvuelve. Yo, en lo personal, creo que los Astros siempre van a ser favoritos, incluso de llegar a la Serie Mundial. ¿Tienes algo que decir sobre esto? Pero si no, pasar al staff de picheo y un poquitico más allá. No, estoy de acuerdo que los Astros sigue siendo el favorito, por lo menos para ganar la división oeste de la Liga Americana, y ya en el playoff, bastante oportunidad también. En la Liga Americana no se ve tampoco algún candidato tan fuerte. Quizás los Yankees en un principio lucían como el equipo más poderoso, pero ahora sin Gerrit Cole, sin Luis Gil, sin Giancarlo Stanton, las cosas se complican, y esto le podría abrir paso a los Astros. Eso sí, va a estar complicada la división. Un equipo de Texas siempre complicado. También están los Marineros. Los angelinos, que bueno, quién sabe cómo van a venir. Otra vez invirtieron bastante, veremos cómo vienen. Y unos Atléticos que también gastaron en este mercado, sumaron a Luis Severino, extendieron a Brent Rooker y a Lawrence Butler, así que va a estar interesante. Pero sí estoy de acuerdo contigo, los Astros favoritos para avanzar nuevamente a la postemporada, por lo menos desde mi manera de ver las cosas. De hecho, comentaste hace un poquito sobre el caso de la segunda base. Yo tengo mi opinión personal, quizás yo pongo a Mauricio Dubón como titular, pero de eso vamos a estar hablando un poquitico más adelante. Ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a estar conversando sobre el staff de picheo de los Astros de Houston de cara a la venidera temporada de MLB 2025. Pues bien, Nico, a todos los seguidores de este espacio en órbita con los Astros, vamos a conversar un poquito más allá, un poquito más adentro del roster de los Astros de Houston. Vamos a estar viendo el picheo, la ofensiva, la alineación, y finalmente vamos a decir quiénes creemos nosotros que puedan ser los miembros de ese tan esperado roster. Evidentemente se ve un cuarteto de abridores, Nico, bastante definido. Poco o nada va a estar cambiando en el staff de abridores del equipo en este sentido. De hecho, todos han tenido un sprint training bastante positivo. Creo que estamos hablando del caso de Framber Valdez, quien ya fue anunciado como el abridor de los Astros para el Opening Day de esta campaña. El caso de Hunter Brown, el caso de Ronel Blanco y Spencer Arrighetti. Creo que estos cuatro lanzadores, prácticamente no hay duda que si la salud los acompaña, van a estar encabezando todo este staff de picheo de los Astros durante toda la campaña. El quinto puesto se estuvo debatiendo bastante antes de iniciar la pretemporada, y al parecer parece que la nueva incorporación desde Chicago Cubs, el caso de Wesneski, sea el que va a estar utilizando el manager Joe Espada en este quinto espacio. ¿Qué piensas tú? Sí, creo que estoy completamente de acuerdo. Los cuatro fijos y el quinto de Wesneski, que llegó a ganarse el puesto en el sprint training, y creo que ha cumplido con las expectativas. Los Astros tienen lanzadores interesantes en las ligas menores, el caso de Colton Gordon y de AJ Blubog. Creo que son los dos principales candidatos a quizás subir en algún punto de la temporada, pero para el comienzo creo que Wesneski, con la experiencia que ya tiene y con lo que ha mostrado en el sprint training, van a ser el quinto abridor de los Astros de Houston para este comienzo de la temporada. Los Astros también esperan que en algún momento de esta campaña se reincorpore Luis García, también Cristian Javier y también Lance McCullers Jr. Son tres piezas que pueden terminar de armar una de las rotaciones más profundas. Podría llegar en algún momento a tener una rotación de 6 abridores y utilizar algunos desde el bullpen. Esto obviamente contando de que todos estén sanos. Al mismo tiempo sabemos que esto es cada día más complicado en las grandes ligas, y por eso que equipos como los Dodgers, también como los Yankees, tienen 6, 7 abridores capaces para soportar una temporada de 162 juegos, donde cada vez el pichado abridor
pierde relevancia porque hay muy pocos pitchers que puedan ser durables y lanzar 5 o 6 entradas cada 4 o 5 días y hacerlo 20, 25 veces en una temporada. Cada vez es más difícil, pero yo creo que este núcleo que tienen los Astros puede darle bastantes innings. Sabemos que Framber es un caballito de batalla, más allá de que tenga problemas y que le puedan anotar carrera, algunas inconsistencias, él te va a garantizar 5 o 6 entradas casi siempre en sus salidas. Hunter Brown creo que este va a ser el año en donde va a dar el salto a ser de un buen lanzador a uno muy bueno, slash allí estelar, tiene el stuff, tiene la personalidad, y yo creo que Hunter Brown tiene todo para convertirse ahora, dar el paso y convertirse en uno de los mejores lanzadores de la liga. Esto es una gran noticia para los Astros de Houston, que lo han traído muy bien a Hunter Brown desde aquel 2022, donde fue pieza clave viniendo desde el bullpen para conseguir el anillo de serie mundial. Ronald Blanco, la gran sorpresa del año pasado. Spencer Arrighetti, que en su momento también fue el mejor prospecto de picheo de este equipo. Creo que es un número del 1 al 4 muy sólido, y ver qué puede aportar el recién adquirido Wesneski antes de que vuelvan los mencionados lanzadores. Hablando de volverse esta semana, Lance McCullers Jr. Se estaría reintegrando o por fin actuando en un juego en vivo en el Spring Training después de mucho tiempo. Veremos cómo puede sortear tantos problemas físicos que ha tenido el señor Lance McCullers Jr. para empezarle a aportar a este staff de picheo de los Astros de Houston. En el caso de McCullers, creo que va a estar lanzando mañana, si mal no estuve leyendo. De hecho, yo a veces le comento dentro de la prensa de los Astros que vivo ya creo que para la tercera temporada cubriendo el equipo acá en Houston, y nunca he podido ver a McCullers lanzando en un partido oficial. O sea, bastante interesante ese detalle. El caso de Wesneski, como bien estaba comentando, les paso a los amigos seguidores que ha lanzado 9 entradas y 2 tercios en este sprint training. Solamente ha permitido 4 limpias con 7 imparables para un promedio de 3.72 en 4 juegos lanzados. Realmente, como bien tú decías, se ha ganado este quinto espacio en el staff de picheo, en la rotación abridora del equipo de los Astros, principalmente basados en esta experiencia. Creo que tiene 3 temporadas lanzadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Aunque, Nico, el año pasado los Astros utilizaron, si mal no recuerdo, creo que como 12 lanzadores abridores durante toda la campaña, en diferentes momentos donde el staff estuvo bastante complicado. Estuvieron incluso en algún momento hasta con 3 estelares, y el resto fue lo que iba apareciendo prácticamente cada día, basándose mucho en lo que tenían en AAA. Tú comentabas el caso de Luis García, que estuvo toda la temporada pasada fuera. Se pensaba que podía estar listo para este Opening Day, pero lamentablemente no va a ser así. Cristian Javier va a estar bastante tiempo fuera, quizás para, o sea, casi con total seguridad para la segunda mitad. Sí, probablemente la segunda mitad. Y el caso de JP Franks, también que en la temporada de 2023, finales, inicio de 2024, estuvo ahí, pero realmente las lesiones han golpeado sobremanera el staff de picheo de los Astros. Pero creo que por ahí debe estarse iniciando. Creo que incluso por la distribución de los partidos en estas primeras semanas, los Astros incluso hasta con 4 o 5 abridores bien apretados pues podrían estar dando la talla, como se dice en buen cubano. Sí, sin dudas, creo que ahí están, esos son los nombres que van a comenzar la temporada. También los Astros, como tú lo dices, el año pasado el bullpen estuvo muy cargado porque los abridores no pudieron dar la consistencia necesaria entre lesiones, entre salidas dudosas. Además, Hunter Brown tuvo un inicio de temporada bastante complicado. Uno de los pocos que estuvo saludable, no comenzó bien, después la segunda mitad fue diferente, pero yo creo que llegó el bullpen un poco agotado de los Astros de Houston ya a la recta final de la temporada, y esto pasa precisamente por esto, porque a los abridores no poder cumplir con la mayor cantidad de innings, los tiene que absorber el bullpen, y ahí es donde vienen los problemas. Sin embargo, para este 2025, Ale, creo que los Astros tienen otra vez un bullpen bastante profundo, no necesariamente lleno de estrellas o de nombres, pero sí de lanzadores que pueden hacer su trabajo. Dana Brown tiene una filosofía, decía él, que los lanzadores relevistas no se compran, sino se consiguen. Y eso es algo que una filosofía que él estaba utilizando. Incluyó el año pasado a Tyler Scott, que fue una verdadera sorpresa. La revelación del bullpen de los Astros fue Tyler Scott, y esperan que para este 2025 pueda suceder algo muy similar con el señor Steven Okert, un lanzador zurdo que ha estado brillante
en el Spring Training y está a punto de ganarse un puesto en el bullpen de las grandes ligas, el zurdo Steven Okер, Ale. No, sin duda alguna. O sea, es importante también que los seguidores de este podcast tengan en cuenta que a la hora de uno hacer el roster de 26, hay equipos que utilizan 13 y 13, o sea, 13 bateadores con 13 lanzadores. Hay quien utiliza 14 y 12, ya sea a un lado o al otro. Los Astros han estado trabajando en ambas direcciones, según como ellos decidan hacer. Si incluyen 13 lanzadores o solamente 12, pues será quién va a tener ese puestecito final en el roster. Y bien, como bien tú estabas comentando, el caso de Okert ha tenido un sprint training bastante interesante. En 8 entradas, no ha permitido carreras limpias, carreras de ningún tipo. Apenas 2 boletos y 14 ponches tiene este lanzador. Sin duda algunas, está buscándose un puesto en un staff de relevista que evidentemente está encabezado por Joe Hader, el cerrador titular de los Astros, y escoltado principalmente por Brian Abreu, y el caso de Tyler Scott, como bien tú estabas comentando, además de Brian King. Creo que estos 4 no tienen ningún tipo de discusión. O sea, como mismo estábamos hablando hace un ratico, que teníamos 4 abridores 100% garantizados ahí, estos 4 relevistas tampoco tienen discusión en el staff. Ahí tenemos 8 lanzadores. El quinto abridor, ya comentamos anteriormente el caso de Wesnecky, y estaríamos entonces redondeando el staff de cerradores, de relevistas, perdón, de la forma en que el cuerpo técnico decida. Hay un elemento importante. Rafael Montero, por ejemplo, tiene un contrato multimillonario en Grandes Ligas y es momento de que tomen una decisión. Tuvo un aporte importante en la Liga Dominicana y creo yo, en lo personal, que Montero debe tener un puesto en el roster de relevo. Además, no ha tenido un sprint training malo. Y hay un caso interesante, que es el caso de Logan Manway, que en 11 entradas ha permitido solamente una limpia, 0.82, 10 ponches en 9 salidas. Ahora te voy a dar la palabra para que tú me digas qué piensas tú, pero más o menos por ahí creo que está el staff de relevistas. Aunque también hay un caso interesante, el venezolano Luis Contreras, que también en 8 entradas, en 7 y 2 tercios, no ha permitido carreras con 10 ponches. Un lanzador que ya tuvo la oportunidad de debutar en el béisbol de las Grandes Ligas con los Astros. De hecho, en nuestro canal de YouTube, Swing Latino MLB, tenemos una entrevista con él en este podcast que invito a todos los seguidores a que vean. ¿Cómo ves este tema, Nico? Sí, vamos a empezar por Luis Contreras, que tú dices ha tenido un tremendo sprint training y puede ser un brazo importante como relevista largo, porque la mayoría de los nombres que hemos mencionado son relevistas cortos de 1 o 2 innings, pero Luis tiene experiencia de abridor. Él comenzó siendo abridor, así que puede ayudar en 2, 3 innings y ser ese stopper muchas veces, que cuando los abridores no pueden ir más allá de 3, 4 entradas, tener a un lanzador que te junte una mala salida o una salida corta por alguna razón, sobre todo en el principio de la temporada, que muchas veces los lanzadores no van a ir tan largo, no porque les vaya mal, sino precisamente por el mismo tema de la puesta a punto. No va a haber en las primeras de cambio lanzadores lanzando más de 100 picheos, 115 picheos, esto no va a pasar. Va a estar limitado el tema del picheo, de la cantidad de lanzamientos por apertura. Entonces yo creo que ahí Luis Contreras podría tener un caso para meterse como relevista largo. En caso de Rafael Montero, yo creo que sí los Astros parecieran estar convencidos de darle la oportunidad de reivindicarse. Tú lo dices, le dieron un contrato importante después de haber sido pieza clave en el título de Serie Mundial de 2022. En esa postemporada estuvo realmente imbateable. Rafael Montero firmó un contrato de 3 años que no le salió para nada bien a las gerencias de los Astros. De hecho, el año pasado estuvo lanzando en ligas menores, pero Rafael Montero se comprometió en mejorar. De hecho, precisamente por eso fue hasta la Liga Dominicana, estuvo trabajando en Lidom y llegó en punto al Sprint Training, donde ha lanzado en un total de 6 entradas, una efectividad de 3.00, incluyendo 6 ponches y un whip de 1.33. Yo creo que para el comienzo de temporada los Astros le van a dar la oportunidad a Rafael Montero que refrende ese contrato, esos millones que va a estar ganando esta temporada, así que es muy probable que esté él en el roster del Opening Day. Y Logan Manway creo que también se lo ha ganado, tiene un tremendo sprint training, así que hay que ver también, hay que hacer los movimientos en el roster, porque esto no es tan fácil como que este me gustó lo que hizo,
lo mete en el roster, porque si no está en el roster de 40, también tiene que ver si hay que designar a alguien para asignación o si se va a mover algún jugador a la lista de lesionados de 60 días para liberar ese cupo. Todo este temas logísticos y administrativos que son muy importantes en la MLB a la hora también de tomar una decisión de cuáles son los jugadores que van a estar en el roster, pero sí, más o menos con estos nombres creo que se puede estar manejando el bullpen. Está el caso de Bennett Sousa, el lanzador zurdo, que cuando llegó a los Astros fue una apuesta de Dana Brown, lució muy bien. Luego las lesiones lo han estado molestando, no ha tenido un mejor sprint training, el mejor sprint training necesariamente, pero es un brazo que está bien conceptuado por el equipo. Cuando tuvo la oportunidad de demostrar en Grandes Ligas, lo hizo bien y creo que se va a mantener allí, sobre todo por la necesidad también de tener zurdos intermedios allí en el bullpen, Ale. No, yo estaba revisando acá el roster que presentaron los Astros para el Opening Day de MLB 2024, o sea, en la temporada anterior, y efectivamente, o sea, el año pasado tenían a los casos de Brandon Bielak, por ejemplo, y Seth Martínez, que eran los lanzadores estos que, como bien tú decías, caminaban estos partidos que a veces el lanzador sale en el tercer inning, en el cuarto, incluso en el segundo, y tienes que tener un relevista capaz de caminarte 3, 4 entradas, hacer las funciones de abridor prácticamente en el juego. Ya estos lanzadores no están y hay que buscar alternativas. Por eso que precisamente yo me iba por el caso del venezolano Luis Contreras. Pero sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo al 100%. También destacar que el caso de Shawn Dubin y Caleb Ort están lesionados ahora mismo. Sí. O sea, hay que esperar. Faltan apenas 10 días para el Opening Day, pero hay que esperar a ver estos dos lanzadores principalmente cuál va a ser su futuro inmediato. Los que comentábamos anteriormente, en el caso de los lanzadores, ninguno va a estar listo para el Opening Day. Es muy difícil que McCullers haga grado en caso de que esté listo, pero los relevistas sí podría ser que tuvieran un chance. No obstante, parece ser estos casos de Rafael Montero, Logan Van Wey y también está el caso de Forrest Whitley, quien ha tenido tuvo un año pasado en el 2024 bastante interesante y en mi opinión personal también le daría el beneficio de la duda. Solamente caben 12 o 13 lanzadores, no podemos ir con 20 si no cargaran con todo el equipo al Opening Day. Sí, Forrest Whitley, que fue uno de los mejores prospectos de los Astros hace un par de años, le han tenido mucha fe a Forrest Whitley, otro que las lesiones no lo han respetado, lamentablemente no ha podido mostrar todo lo que de él se esperaba. Llegó a ser el prospecto número 1 de picheo de los Astros, lo pasaron, lo convirtieron de abridor a relevista, a ver si esto le podía permitir conseguir un poco más de salud. Podemos decir que medio lo ha encontrado, ha demostrado buenas cosas, pero ahí están las lesiones. De hecho, ha tenido que parar un par de veces en este sprint training por problemas físicos, nada grave. Podría estar disponible para el Opening Day y yo creo que si está en condiciones también es una pieza muy importante. Además, otra cosa a tener en cuenta, un pelotero va a ganar el salario mínimo porque es un pelotero que todavía está en año de pre-arbitraje salarial. Esto también es importante a la hora de armar el equipo y la nómina final. Así mismo, estamos de acuerdo 100%, Nico. Vamos a hacer otra pausa. A la vuelta vamos a estar conversando sobre la ofensiva, sobre las posiciones de los Astros de Houston de cara a la nueva campaña y el line-up titular del equipo. Pues sí, Nico, al principio de este podcast estuvimos conversando con los amigos seguidores de En órbita con los Astros sobre algunos cambios, algunos movimientos que han habido en el equipo de los Astros de Houston de cara a la venidera campaña, y eso va a provocar precisamente movimientos a la defensiva en el line regular y algún que otro cambio que quizás tengan que pensarse los Astros durante toda la temporada. Quizás de las cosas más interesantes, por supuesto, movimiento de Altuve al left field. Quizás Paredes será el nuevo tercera base indiscutiblemente ante la salida de Alex Bregman. Mi opinión personal, ya te lo decía, bueno, Walker va a estar en primera base, salvo que por supuesto no pueda comenzar en el line-up titular. Y en este caso, mi opinión, creo que irían con Singleton, que es el que estuvo haciéndole la segunda ahí en esta posición en la temporada pasada. Jeremy Peña, sin duda alguna, ha tenido una pretemporada increíble. Creo que está bateando más de 400. Es el campo corto titular del equipo. Y quizás en segunda base, donde hayan algunas dudas. Yo en lo personal me quedo con Mauricio Dubón. Y en los jardines, tampoco creo que haya mucha preocupación. O sea, Jordan Álvarez, left field y bateador
designado. Altuve sería entonces el left field del día a día. Los casos de Meyers como jardinero central. Y bueno, McCormick y en mi opinión Ben Gamel quizás podría encontrar un espacio. Esto lo digo simplemente porque es un pelotero que lo firmaron, le dieron una oportunidad y creo que no lo está haciendo de todo bien en la pretemporada. Pues déjame revisar los números en un ratico, pero creo que es un pelotero con experiencia en las grandes ligas y que debía estar en este roster titular para el Opening Day. Los receptores, Jainer Díaz y Víctor Caratini, en mi opinión deben estar en el Opening Day. César Salazar ha tenido un sprint training impresionante, ha estado muy bien, pero creo que tiene que esperar el chance de poder quitarle un puesto a estos dos receptores titulares o quizás en algún punto de la campaña. Sabemos que la primera base es una posición un poco compleja para los Astros y si Walker de casualidad su lesión se complica en algún punto, quizás puedan hacer algunos movimientos que le dé chance a Salazar. Después te voy a dar, porque si sacamos algunas cuentecitas, quedan como 1 o 2 espacios en el roster que después de ellos vamos a estar conversando. Sí, bueno, vamos a comenzar con César Salazar. Ha tenido un gran sprint training, tú lo dices, pero yo veo difícil que los Astros decidan comenzar la temporada con 3 catchers. Probablemente vayan con 2. Hay ciertas partes de la temporada donde el equipo sí puede estar con 3 catchers. Creo que todo esto también pasará por si está Walker o no, porque si no está Walker, tú bien lo dices, puede que Caratini vea acción en primera base. Ya el año pasado sucedió que Caratini demostró bastante a la ofensiva y ante los problemas que tenían los Astros en la inicial, bueno, le dieron bastante oportunidad a Caratini, también rotaron un poco, a veces que echaba Caratini y estaba en primera base Jainer Díaz, a veces estaba en primera base John Singleton. Singleton no ha estado bien en este sprint training. Yo creo que también una opción a considerar para la primera base es el prospecto Zach Desenso, que ha bateado muy bien durante la pretemporada. Desenso puede jugar primera, puede jugar segunda, puede jugar en el jardín izquierdo. Él estuvo esta temporada en Puerto Rico precisamente tratando de mejorar a la ofensiva. Desenso es el 5º mejor prospecto en la organización de los Astros de Houston y también de sumarle mayor presencia en los jardines. Yo creo que de allí va a depender mucho el tiempo de juego de Zach Desenso, que se dice, es lo que se maneja, que los Astros no lo van a dejar en el equipo del Opening Day o en el equipo de iniciar la temporada si no tienen un puesto donde darle juego regularmente, porque para tenerlo en el banco, para eso mejor lo tienes viendo juego todos los días en las menores para que se siga desarrollando, porque el sprint training que ha tenido Zach Desenso es tremendo. En este momento está batiendo para 371, un OPS de 1000, ha conectado 2 cuadrangulares, 6 remolcadas, 6 carreras anotadas. Es un pelotero a tener en cuenta allí para más adelante, o cuidado si los Astros deciden darle la primera base a Zach Desenso en el caso de que no pueda iniciar la temporada el señor Christian Walker. Creo que es una posición que quedaría abierta en caso de lesión de Walker, que se confirme que no va a poder. Y la otra que sí está abierta, la veo abierta, es el jardín derecho. Tú dijiste allí que está McCormick, que va a ser parte del roster, creo que sí o sí, bien sea como titular o como jugador de reemplazo. Chas McCormick va a estar en el roster. Hay que ver qué pasa con Gamel y sobre todo qué va a pasar con el super prospecto Cam Smith, que ha estado quemando la liga en este sprint training. Es el prospecto número 1 de los Astros de Houston. Él llegó desde los Cachorros de Chicago en el cambio por Kyle Tucker. Y el problema que tiene el señor Smith es que tiene muy poca experiencia en el béisbol profesional. Ojo, esto no quita que los Astros igual le puedan dar la oportunidad, porque personalmente siempre me pareció muy difícil la posibilidad de ver a Cam Smith en el roster del Opening Day, pero hay diversos reportes, por ejemplo, uno de Will Kunkel de Fox, que dicen fuentes internas del equipo que hay una muy buena posibilidad de que Cam Smith haga el roster del Opening Day de los Astros de Houston, y si lo hace va a ser para ser titular. Los Astros no van a subir a Cam Smith para tenerlo en el banco. Entonces la posición donde proyectan a Cam Smith de su primer paso en las grandes ligas es el right field, pero todavía esa es una decisión que tienen que sentarse a tomar claramente la gerencia y con el manager también, Joe Espada, tener claro también que muchas veces este tipo de prospectos no lo subes de una vez, sino te lo guardas un mes para quitarle un año de servicio y en vez de tener los 6 temporadas, poder tener los 7 temporadas. Es una movida que han utilizado los clubes en el pasado y que es válida también, pero ahora también hay otro incentivo en el convenio laboral
que es que si Cam Smith está desde el primer día y después está entre los finalistas al premio novato del año, los Astros reciben un pick extra en el draft. Esto lo pusieron por este mismo tema de la manipulación del tiempo de servicio y superestrellas que estaban en las menores esperando ser llamados. Los llamaban un poco tarde. Recuerdo cuando pasó esto con Chris Bryant, fue un escándalo. Pasó también con Paul Skeens. Ha pasado con muy buenos prospectos y podría pasar también con Cam Smith. Todo dependerá de cómo lo ve el equipo, pero es importante mencionar que él fue drafteado recién el año pasado y jugó muy poco. Comenzó en clase A corta, pasó a clase A fuerte y terminó en AA jugando 5 juegos nada más en AA. Es decir, solamente tiene 5 juegos en niveles sobre AA. Entonces, yo creo que podría ser Cam Smith una pieza muy importante para los Astros este mismo año, pero si fuera yo, lo dejaría un mesecito más en las ligas menores, que se foguee y además así tengo un año extra de control sobre este prospecto que tiene pinta, Ale, que va a ser una superestrella en las grandes ligas. No, sin duda alguna. O sea, este es un tema que se nos ha adelantado un poquito acá, pero sí, indudablemente Cam Smith ha sido por mucho lo mejor que se ha visto en los Astros en la pretemporada. Pero evidentemente ha sido la sorpresa. O sea, es el pelotero aquel que tú sabías que es un prospecto, que tú sabías que tenía calidad, pero no siempre llega al sprint training y hace de todo. Y este pelotero ha demostrado que tiene un swing excelente, que tiene un poder increíble y que encima de todo es capaz de doblarte por segunda y hacerte un triple en un batazo relativamente sencillo. O sea, es un pelotero que reúne todas las condiciones para adelantarse a su tiempo del debut en el béisbol de las grandes ligas. Sin embargo, Nico, tú sabes que en este deporte es muy difícil. O sea, es muy difícil ver ese tipo de decisiones quizás apresuradas, entre comillas. Yo creo, casi 100% seguro, en mi opinión, que Cam Smith va a estar iniciando la campaña en las ligas menores, casi 100% seguro en AAA. No creo que lo pongan en AA, creo que va a ir directamente a la sucursal de AAA de los Astros, pero no creo que haga el Opening Day, mi opinión personal. O sea, si yo fuera el que tomara esa decisión, yo generalmente me voy con los peloteros que están bateando, con los peloteros que están haciéndolo bien, aunque es una temporada de 162 partidos y es muy difícil tomar este tipo de decisiones. Algo parecido pasa, lo que tú estabas comentando con el caso de descenso. Es complejo verlo defendiendo primera base todos los días en los Astros. Entonces creo que siendo un poquito más conservador, como suele ser la gerencia de los Astros de Houston en el béisbol de la Grandes Ligas, creo que si Walker no está dispuesto o disponible para iniciar la temporada, creo que Singleton va a estar al menos teniendo esas primeras comparecencias al bate como inicialista regular. Aunque no quito el punto de que Descenso pueda estar haciendo el roster al Opening Day, aunque como bien tú decías, ¿qué sentido tiene tener un pelotero viajando y sentado en el banco o teniendo oportunidades en el octavo o en el noveno inning cuando puedes tenerlo jugando en el día a día? Más o menos coincido bastante en las opiniones que estabas dando hace un ratico, pero por ahí debe estarse moviendo todo esto del roster de los Astros de Houston. También hay otro elemento importante que es en cuanto a la segunda base, que también está el caso de Luis Guillorme y de Brendan Rodgers, quienes podrían estar luchando un último puesto en caso de que se lleven, en vez de 13, se lleven 12 lanzadores. Mi opinión personal, debido a la situación con el picheo que tienen los Astros, yo apostaría por 13 lanzadores y 13 bateadores. Y en este caso, tendríamos 2 receptores, que son Jainer y Caratini. Tendríamos en el cuadro las posiciones regulares. Además, Singleton, Walker. En el caso de los jardines, bueno, pues Altuve, McCormick, Mayer, Jordan. Habría un puesto final ahí entre Ben Gamel y el caso de descenso, que estaría alternando entre los jardines y el infield. Y bueno, estaríamos en este último puesto entre Guillorme quizás y Brendan Rodgers. Yo realmente no creo que Cam Smith esté debutando tan pronto en el béisbol de las Grandes Ligas, aunque es una posibilidad indiscutible. Sí, bueno, creo que la principal duda está también en la segunda base. Por un momento muchos se la daban a Dubón automáticamente, pero creo que Brendan Rodgers ha dado una buena impresión. Ha bateado bien en este sprint training, tiene un promedio de 2.86, un OPS de 739, ha conectado 8 imparables en 28 turnos al bate, incluyendo 4 dobletes. Esto es importante. El señor Brendan Rodgers es un bateador de los callejones y creo que podría ser una opción
bastante interesante. Creo que al fin de cuentas, si de mí dependiera, le diera la segunda base a Rogers y me quedaría con Dubón como una pieza, como un utility, viendo bastante acción en los jardines, sobre todo en el jardín central, porque Jake Myers, a pesar de ser un policía en el jardín central, no ha terminado de establecerse con el madero. A veces se enracha, pero después, así como se enracha, se apaga completamente. Los Astros igual le van a dar la confianza de que sea el center field titular, pero recuerdo que Dusty Baker le gustaba bastante poner a Mauricio Dubón en el jardín central, y creo que también es una posición donde probablemente lo veamos bastante en este 2025 si Myers no puede dar la talla como jardinero central. Así que creo que por allí pueden ir las cosas. Luis Guillorme ha tenido gran sprint training, pero capaz le va a tocar esperar desde AAA por el simple hecho de que creo que Brendan Rodgers tiene un poco más de jerarquía, ya ganó un guante de oro, fue jugador importante, regular a lo largo de toda su carrera desde que llegó a Colorado. Así que creo que puede ser una opción interesante, por lo menos para las primeras de cambio para los Astros de Houston. Luego, si no funciona, obviamente se puede hacer el ajuste. Otros nombres que también se pueden estar manejando son el caso de Chase Whitcomb, quien ha estado jugando con el equipo, y en los jardines Taylor Trammell, que está lesionado, y el caso del cubano Pedro León, que también salió en algún punto de la pretemporada con una lesión que lo va a tener fuera al menos hasta el mes de abril. Por ahí creo yo que debe estar el roster, la ofensiva, el line-up, el staff de picheo de los Astros para esta venidera temporada. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve estamos de vuelta para el cierre de este capítulo del podcast En órbita con los Astros. Pues sí, Nico, hemos estado compartiendo por acá más de 30, 40 minutos con los seguidores de este podcast En órbita con los Astros, donde estamos dándole seguimiento a todo lo que ocurre con el equipo de los Astros de Houston en el mejor béisbol del mundo. Una pretemporada donde la gerencia ha podido probar a sus principales piezas. Creo que tienen el equipo bastante encaminado de cara al Opening Day de 2025. Hay muy pocas dudas. Creo yo que así a simple vista hay unos 20, 21 peloteros que están prácticamente sembrados en este roster y quedarían 4 o 5 piezas finales por incorporar. Aunque realmente pongan a uno o pongan al otro, yo creo que no va a haber una diferencia abismal en la conformación de roster, y los Astros van a estar compitiendo por la cima de la división, por la cima de la liga, y quién sabe si por la Serie Mundial de la temporada de MLB 2025. Tus impresiones finales sobre este tema, Nico, y por acá estamos. Sí, totalmente. Creo que la base, la estructura principal de los Astros está definida. Los puestos que quedan por definirse son básicamente los puestos de complemento, los utility, los últimos jugadores, el quinto, cuarto outfield, quién va a ser el utility del cuadro, y bueno, la segunda base, que creo que entre los titulares es el único que podría entonces cambiar, porque también me parece que es arriesgado. Si fuera por mí, yo pondría a Cam Smith desde el primer día, pero sí es un poco arriesgado, y sobre todo porque está la opción de tenerlo por un año más y te lo guardas un par de meses en las menores, y eso también pesa mucho a la hora de tomar estas decisiones. Así que lo bueno es que solamente nos quedan 10 días para saber ya entonces oficialmente quiénes serán los 26 elegidos para comenzar la temporada. Igual esto puede cambiar en cualquier momento. Usted puede estar en el roster del Opening Day y por alguna razón lo bajan al día siguiente. Todo esto, el negocio es muy cambiante, pueden haber lesiones, pueden haber muchas situaciones que se presenten, que esto es constantemente sube y baja. Los que se queden en las ligas menores pueden estar trabajando porque tarde o temprano van a recibir la llamada, y así va a ser. Ya tú lo decías en el picheo, que el año pasado se utilizaron alrededor de 12 abridores. Comienza la temporada 5, pero puede ser que en una semana ya necesiten a otro, en 2 semanas y así. Y los Astros, lo bueno es que tienen esa profundidad tanto en el picheo como en la ofensiva para ser un equipo que gane nuevamente 90 juegos en la temporada regular, avance a la postemporada y puedan reivindicarse, sacarse la espinita de lo que sucedió el año pasado, de haber sido eliminados a domicilio por unos sorprendentes Tigres de Detroit. No, cuando yo le hacía la entrevista a Luis Contreras hace algunas semanas, él me decía que lo bueno que tienen los Astros es que su sede de AAA está muy cerca del estadio de los Astros, que prácticamente 45 minutos, o sea que cualquier movimiento es solamente hacer una llamada telefónica de una, claro. Y de una están ahí en el estadio. O sea, es algo bastante interesante. Como bien tú decías, quizás los retos más importantes para los Astros desde el punto de vista ofensivo es poder suplir de alguna forma
el bateo de Kyle Tucker, el aporte de Alex Bregman, que a veces se subestima lo que hacían estos dos peloteros, pero eran parte del grueso del line-up que se complementaba principalmente con el caso del cubano Jordan Álvarez. Ahora Isaac Paredes, el caso de Christian Walker, van a tener que estar haciendo las veces de traer estas carreras que Bregman y Tucker tenían la responsabilidad de ellos. Y en el picheo, pues tratar de mantenerse saludable durante toda la campaña, ganar esos partidos que a veces se van de las manos y bueno, tratar de llegar a Juego de las Estrellas en una condición bastante positiva. Esto es todo lo que teníamos por acá. Agradecerte a ti, Nico, por aceptar esta invitación a nuestro podcast. Invitar a todos los seguidores de Swing Completo de las Grandes Ligas y de los Astros de Houston a seguir todas nuestras plataformas, página web, YouTube, Facebook, donde quiera que usted vea Swing Completo y Swing Latino, pues ahí no duden en seguirnos para que esté actualizado sobre todo lo que ocurre en el béisbol de las Grandes Ligas y un poquito más allá. Muchas gracias a todos y nos vemos en una nueva emisión de este podcast En órbita con los Astros.